¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo se supone que debemos ser fieles a Dios y al mismo tiempo ciudadanos responsables en este mundo tan complicado? Es una pregunta enorme, ¿verdad? Pues precisamente de eso se trata la obra Los dos reinos, una guía para los perplejos, de W. Bradford Littlejohn. Y hoy vamos a meternos de lleno para ver qué respuestas nos ofrece. Y es que toda esta tensión nos lleva a la pregunta central que vemos aquí. ¿Cómo equilibramos esa lealtad que, en última instancia, le debemos a Dios con todas las responsabilidades y lealtades que el mundo nos pide? Es un dilema que ha acompañado a los creyentes por siglos y que hoy, con todo tan polarizado, se siente más urgente que nunca. Y aquí es donde Littlejohn nos ofrece una especie de brújula para no perdernos en este territorio, la doctrina de los dos reinos. Ojo, no es una idea nueva para nada, es más bien un redescubrimiento de la sabiduría profunda de los reformadores protestantes, una herramienta pensada para guiarnos justo en ese cruce de caminos entre nuestra fe y nuestra vida pública. Muy bien, este será nuestro mapa para el recorrido de hoy. Vamos a empezar por entender el contexto de esta fe perpleja. Después, definiremos bien qué es eso de los dos reinos. Haremos un pequeño viaje a sus raíces históricas, veremos cómo se aplica en la práctica, resaltaremos por qué este libro es tan relevante ahora mismo y, claro, cerraremos con una recomendación final. Empecemos entonces con el primer punto, una fe perpleja. Lo que hace Littlejohn es ponernos de frente a una crisis de identidad que muchos cristianos viven hoy. Estamos en un mundo que ya no funciona con las reglas de la cristiandad, y claro, muchos se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Cómo conecto mi fe con todo lo demás sin sentirme completamente fuera de lugar? Ok, para entender bien a dónde quiere llegar Littlejohn, primero hay que tener una foto del panorama actual. Su idea no surge de la nada. De hecho, está respondiendo o reaccionando a tres corrientes muy influyentes. Por un lado, la teonomía, que básicamente propone aplicar las leyes civiles del antiguo Israel a nuestras naciones. Luego el neocalvinismo, que con su lema de transformar la cultura, a veces puede pecar de triunfalista, como si el progreso cultural fuera lo mismo que la llegada del reino de Dios. Y por último, cierto evangelicalismo que tiende a mezclar tanto la fe con una agenda política que termina debilitando a la propia Iglesia. Ahora sí, vamos al corazón del asunto en esta segunda sección. ¿Qué son exactamente los dos reinos? Littlejohn nos hace una invitación: redescubrir la doctrina como la entendían los grandes reformadores, Lutero, Calvino, Hooker. Y su argumento es que esa visión clásica es mucho más rica, más sólida y al final mucho más liberadora que las versiones que a veces escuchamos hoy en día. La distinción fundamental es esta. Pensemos en el reino espiritual como algo interno. Tiene que ver con la conciencia, la fe, nuestra relación vertical con Dios. Es el reino de la redención. Por otro lado, el reino civil es externo. Se enfoca en nuestra conducta, la justicia, las interacciones con los demás, nuestra vida horizontal en el mundo. Es el reino de la preservación. Y esto es clave. No son dos lugares distintos, sino dos formas en las que Cristo gobierna sobre toda nuestra vida. Esta cita del libro lo explica de una manera genial. La vida cristiana no es como un mapa plano, con una parte sagrada y otra secular. No, es una realidad tridimensional. Toda nuestra vida en el mundo, el trabajo, la familia, la ciudadanía, es la dimensión horizontal, pero esa dimensión está constantemente atravesada por la vertical, que es nuestra relación con Dios. Y es eso lo que le da un significado mucho más profundo y eterno a todo lo que hacemos. Para captar de verdad esta doctrina, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Así que en esta tercera sección vamos a explorar sus raíces, empezando con Martín Lutero y llegando hasta Richard Hooker. Veremos cómo se fue formando esta idea que cambió tantas cosas. Aquí tenemos a los arquitectos de esta idea. Martín Lutero puso los cimientos teológicos, conectándolo todo con la justificación solo por la fe. Luego vino Juan Calvino, tomó esas ideas y les dio una estructura increíble. Y tiempo después, Richard Hooker la aplicó y la defendió de nuevos desafíos. Tres gigantes, tres momentos clave que le dieron forma a esta doctrina. Empecemos con Lutero. Para él, todo sobre los dos reinos nace de esta frase en latín tan potente: simul justus et peccator. Somos al mismo tiempo justos ante Dios por Cristo y pecadores en nuestro día a día.
Esta doble realidad, esta dualidad en la identidad de cada creyente, es la llave que abre todo lo demás. Y a partir de ahí, Lutero desarrolla varias ideas importantísimas. Primero, distingue entre nuestra vida coram Deo, es decir, delante de Dios, donde solo cuenta la fe, y nuestra vida coram homines, delante de la gente, donde nuestras obras sí que importan para servir a los demás. En esta esfera pública, Lutero dice que Dios gobierna usando máscaras, o sea, a través de gobernantes, padres y otras autoridades, para mantener el orden. Esto nos lleva a la gran paradoja de la libertad cristiana. Por la fe somos totalmente libres, pero por amor nos hacemos siervos de todos. Y finalmente introduce el concepto de adiáforo. Entonces, ¿qué es exactamente esto de la adiáfora? Suena raro, pero la idea es bastante directa. Son las cosas indiferentes. Pensemos en todos esos temas de la vida diaria sobre los que la Biblia no nos da un mandato específico, un haz esto o no hagas esto. Bueno, en esas áreas, la conciencia es libre ante Dios. Pero ojo, eso no significa que sea un caos. La conducta externa sí puede ser regulada por las autoridades. ¿Para qué? Para mantener el orden, y por amor. Este concepto es básicamente un antídoto potentísimo contra el legalismo, esa tendencia de convertir reglas humanas en mandatos divinos. Pasemos ahora a Calvino. Él lo que hace es tomar las ideas revolucionarias de Lutero y las organiza, las sistematiza. Su gran aporte fue subrayar la diferencia radical entre el foro interno, el de la conciencia, y el foro externo, el de la conducta. El gobierno espiritual, dice Calvino, manda en el alma, un lugar donde solo la palabra de Dios tiene autoridad, mientras el gobierno civil se encarga de regular nuestras acciones en la sociedad para que haya paz y justicia. Y para cerrar el recorrido histórico, llegamos a Richard Hooker, que aplica estas ideas de forma magistral a la Iglesia misma. Él dice, la Iglesia visible, la que vemos, también funciona como una sociedad política aquí en la Tierra. Y como tal, pues necesita leyes y gobierno para que haya orden. Y en los asuntos no esenciales, las adiáfora, esas leyes no tienen que salir directamente de la Biblia. Se pueden basar en la razón, la tradición y la prudencia. Esta fue una defensa clave de la libertad cristiana frente a un legalismo que quería controlarlo todo con supuestas reglas bíblicas. Bueno, después de este viaje histórico, toca aterrizar. La gran pregunta es, ¿y todo esto de qué sirve hoy? En nuestra cuarta sección vamos a ver qué tan relevante es esta doctrina para los debates actuales en la Iglesia, en la política y hasta en la economía. Veamos 3 ejemplos prácticos. Primero, en la Iglesia. Esta doctrina es un recordatorio para los pastores. Su trabajo es proclamar el Evangelio, no dar sus opiniones políticas como si fueran la palabra de Dios. Esto libera a la congregación de cargas innecesarias. Segundo, en la política. Nos recuerda que el Estado está ahí para mantener el orden, no para salvarnos. Esto nos vacuna contra la idolatría política, venga de donde venga. Y tercero, en la economía. Nos da un marco para trabajar y buscar el bien común, pero sin caer en la trampa de pensar que el dinero define nuestro valor o que el éxito material es la meta de la vida. Llegamos a la quinta sección, y aquí la pregunta es, ¿por qué este libro es tan importante hoy? Si tuviera que resumir su valor en una palabra, yo creo que sería liberación. Esta perspectiva nos libera de un montón de confusiones y cargas que no nos corresponden. Es que esta doctrina nos ofrece al menos 5 grandes liberaciones. Nos libera de la idolatría, porque nos deja claro que ni el Estado ni la Iglesia son el reino de Cristo. Nos libera del legalismo que asfixia la conciencia. Nos libera de endiosar a las autoridades. Son servidores, no dioses pequeños. Nos libera para participar en la vida pública con convicción pero con humildad, sin creernos los salvadores de nada. Y finalmente, nos lanza un desafío: que nuestras iglesias, con su orden y belleza, sean un pequeño reflejo de la gloria del reino celestial. Y con todo esto, llegamos a la recomendación final. Miren, el título del libro no puede ser más acertado. Es de verdad una guía indispensable para el cristiano que hoy se siente perplejo, que busca cómo vivir su fe en el mundo moderno de una manera fiel. Esta cita resume perfectamente la visión del libro. Nos da las herramientas para vivir una fe que se nota, que es pública, pero que evita 2 peligros enormes. Por un lado, el triunfalismo político de querer construir el reino de Dios a la fuerza, y por otro, la opresión dentro de la Iglesia, de querer controlar las conciencias con reglas humanas. En pocas palabras, Los 2 reinos es mucho más que un libro de teología histórica. Es una herramienta práctica, casi pastoral. Es esencial,
porque recupera una doctrina bíblica clave. Es liberadora, porque nos quita un peso de encima. Y es perspicaz, porque nos da una claridad que, vaya que se necesita para vivir la fe con sabiduría hoy en día. Si este análisis ha despertado la curiosidad, la recomendación es muy clara. Es una lectura que de verdad vale la pena. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.